Yo prefiero no acercarme a Dios, no ir, no congregar a una iglesia porque yo tengo esta profesión o yo tengo este negocio. Entonces sería algo muy importante de que usted nos haga conocer cómo usted hace esa congruencia especial, ser su profesión y también ser hijo de Dios. En mi experiencia personal, yo podría aclarar algo, ¿no? El primer paso que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que tenemos que tener una identidad centrada en la roca que es Cristo Jesús. Como abogado y como siervo de Dios, ¿cuál fue el miedo más grande que tuvo que enfrentar antes de comenzar a servir? El miedo más grande que se atraviesa es que a veces pensamos que no podemos dejar de hacer las cosas que nosotros sabemos que están mal. Diácono Américo, ¿usted dejaría su profesión por la voluntad de Dios? Complicado, ¿no? Muy buenas tardes, que Dios me lo bendiga. Estamos en nuestro cuarto episodio de nuestro podcast Verdad sin Sombra, que tendremos un invitado muy especial haciéndole las entrevistas en este día, que será de mucha bendición para todos los que están a través de las redes, escuchándonos, viéndonos. Estaremos hoy día con la bendición de Dios, aquí mi esposa y yo haciendo una entrevista a nuestro invitado especial, en la cual estaremos haciendo unas preguntas y nuestro invitado podrá estar respondiéndonos a las preguntas que realicemos. Aquí les dejo con mi esposa también para que pueda darles un saludo. Es una gran oportunidad de tener el honor de poder entrevistar a nuestro diácono del Templo Central, que es el diácono Luis Américo Ayala Romero, que hoy estará acompañándonos en este programa especial. Bienvenido. Gracias, hermana, paz de Dios a todos los que nos están viendo por medio de las redes y agradecerles por esta invitación a su programa. Muy bien. Antes de dar inicio con nuestro programa, vamos a hacer una presentación muy especial, ya que amerita en este momento que lo tenemos como nuestro invitado especial. El diácono Luis Américo Ayala ejerce el cargo de superintendente en la Escuela Bíblica Dominical del Templo Central. Así también civilmente está casado con la diaconisa Patricia Ayala Luan, los cuales tienen 4 hijos. Tiene la formación académica de abogado y doctor en derechos. Tiene también, es autor de 10 obras jurídicas y se puede decir que profesionalmente está bien preparado porque aparte de ser autor de varias obras, también tiene artículos y es conferencista. Por lo tanto, vamos a tener una entrevista muy especial y seguro que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. La cual estaremos dando entrevista a nuestro diácono del Templo Central, Luis Américo, bajo la temática de venciendo el miedo en tiempos difíciles. Es tan importante en la sociedad en la cual nos encontramos tocar o abordar estos temas importantes y necesarios. En esta entrevista especial queremos conocer cómo coadyuva usted su vida espiritual con su vida profesional, cómo articula sea su profesión, que es ser abogado, y su vida espiritual. Sabemos que para muchas personas se escudan en decir, por ejemplo, yo prefiero no acercarme a Dios, no ir, no congregar a una iglesia porque yo tengo esta profesión o yo tengo este negocio. Entonces sería algo muy importante de que usted nos haga conocer cómo usted hace esa congruencia especial, ser su profesión y también ser hijo de Dios. Gracias, hermana, ¿no? Una pregunta bien profunda, bastante interesante. En mi experiencia personal, yo podría aclarar algo, ¿no? El primer paso que nosotros
tenemos que tener muy en cuenta es que tenemos que tener una identidad centrada en la roca que es Cristo Jesús. Abogado, profesional, en cualquier área, cualquier persona puede llegar a ser, pero llegar a ser un verdadero hijo de Dios cuesta. Entonces, el primer paso para poder articular, equilibrar una vida cristiana en cualquier profesión es tener esa identidad en Cristo, que ante todo yo soy hijo de Dios. Y el reconocer que somos hijos de Dios implica que nosotros tenemos que comportarnos de determinada manera. Y eso, como dice la palabra del Señor, si buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. Si nosotros nos comportamos de tal manera, como dice la palabra del Señor, como nos aconseja que debemos vivir una vida en sus caminos, todo lo demás se va a ir acomodando. Es decir, que si nosotros nos comportamos de una manera, como dice la palabra, vuelvo a repetirlo, el resultado siempre va a ser de bendición. Pero si nosotros queremos jugar a las dos cosas al mismo tiempo y no tomamos en serio lo que es el ser un hijo de Dios, vamos a terminar mal, vamos a terminar dando malos testimonios. Lo que a mí me ha ayudado mucho es que primero digo soy hijo de Dios. Lo demás se va a acomodar. Porque Dios mira la intención del corazón, aun cuando nosotros a veces en nuestras buenas intenciones nos equivocamos, Él conoce el corazón, ¿no? Me ha tocado muchas veces donde he tenido que hacer cosas de que me ha quitado o he perdido amistades, he perdido familiares, ¿no? No en el sentido de perderlos, sino que se alejan. Pero la paz que te da el Señor refleja en tu trabajo, en tu forma de día a día. Entonces, la combinación en realidad empieza por tener una identidad en Cristo Jesús y eso implica renunciar a las cosas que no le agradan a Dios. Yo podría comentar sobre este tema. Bueno, según su manifestación hemos podido evidenciar de que no hay ninguna desventaja, no hay en algo que a veces la sociedad se escuda, ¿no? En decir, mi profesión no me lo permite congregarme o no puedo ir porque tengo este trabajo. Entonces, si uno pone en primer lugar a Dios en su vida, todas las cosas van a marchar porque todas las profesiones están establecidas por Dios, ¿no? Así que vamos a pasar también al hermano Rolly para que pueda estar haciendo la siguiente pregunta. Diácono Américo Ayala, como abogado y como siervo de Dios, ¿cuál fue el miedo más grande que tuvo que enfrentar antes de comenzar a servir? El miedo más grande que se atraviesa es que a veces pensamos que no podemos dejar de hacer las cosas que nosotros sabemos que están mal. Porque cuando realmente conocemos quién es nuestro Padre, sabemos que Él es un Padre de amor, ¿no? Que nos perdona, que es misericordioso. Pero también sabemos que Dios en su momento disciplina cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien o queremos burlarlo, vamos a decir. Entonces, el miedo que muchas veces se atraviesa es que voy a poder hacerlo, voy a poder dejarlo, y en nuestras propias fuerzas a veces queremos nosotros dejar las cosas malas que antes hacíamos, porque es todo un proceso, ¿no? La Biblia dice de que cuando vienen estos problemas y nosotros caemos a veces, 7 veces se levantará el justo, y el Señor no. Y empezamos nosotros a darnos cuenta y a agarrar las promesas del Señor. Por ejemplo, que dice el que empezó nosotros la buena obra, ciertamente la terminará. Entonces, es que nosotros no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y el problema es que nosotros queremos cambiar en nuestras propias fuerzas. Queremos dejar las malas amistades, queremos dejar el alcohol, queremos dejar las noches de parranda en nuestras propias fuerzas.
pero cuando nos damos cuenta que podemos hacerlo, pero en el poder de Dios, entonces las cosas van a empezar a marchar. Y uno de los grandes miedos en mi caso fue decir, ¿cómo voy a dejar esto? Pero, y mis amistades, y los familiares, y el trabajo. Pero de pronto te vas dando cuenta de que es momento de tomar una decisión, ¿no? Tomar la decisión y decir, voy para adelante con el Señor. Entonces, Dios no, el Señor nunca nos prometió que estaríamos exentos de los momentos difíciles, de los momentos en que tengas que llorar tal vez por alguna pérdida, por algo, pero Él prometió estar con nosotros en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba. Y ahí es uno de los grandes temores, ¿no? Dar el paso, en decir, eh, voy para adelante, aunque me equivoque, aunque se burlen, aunque te hagan bullying, aunque te abandonen los amigos, aunque te abandonen a veces los familiares, aunque el qué dirán, ¿no? De los que antes, tus amigos que antes tenías, pues te van a cuestionar mucho, van a decir, pero lo primero que siempre dicen es, te lavaron el cerebro, ¿no? Pero en realidad lo que nos lavan es el corazón. Cuando viene Cristo en nuestra vida, nos lava la mente, nos lava el corazón y empezamos a ver diferentes las cosas. Entonces el miedo más grande es dar ese primer paso de decir, voy a dejar todo y voy a seguir al Señor. Ahí, referente a esa pregunta, ¿usted desde que conoció a Jesús se afirmó así y dijo, me afirmo y no tomo en cuenta todo lo que vaya a pasar o lo que me hagan mis amistades? ¿O sintió algún miedito o a lo mejor sintió algo de que usted, ¿será que voy a poder? ¿Lo voy a lograr? ¿Cómo fue eso? O sea, nos gustaría saber por qué, porque eso yo pienso que ayuda a los profesionales que no se afirman. Sabemos de que hay muchos profesionales que vienen a las iglesias de oyente, ¿no? Pero hay pocos que toman esa gran decisión de afirmarse en los caminos del Señor para poder enfrentar, o sea, ¿usted sintió algún miedo en su corazón? Sí, porque el miedo es algo inevitable, ¿no? Somos de carne y hueso, a veces nos aferramos a lo material, nos aferramos a los beneficios que obtenemos, ¿no? En el caso de los abogados, vamos a decirlo así, ¿no? Se habla bastante de una mala imagen de la administración de justicia en Bolivia, ¿no? Es más, el libro de Eduardo Galeano nos dice, no te metas con la mujer chilena, el amigo peruano y la justicia boliviana. Entonces, un libro en las venas abiertas de Latinoamérica que es un vox populi. Y dentro del mundo del derecho, pues claro que hay muchas irregularidades y a veces nos toca convivir con ellas. Entonces, cuando ya uno decide, por ejemplo, si tomamos el caso de Saqueo, ¿no? Él, cuando él conoció al Señor, él dijo, ya al que yo le debía, al que yo le robé, le voy a devolver 4 veces. Entonces fue un cambio así radical, ¿no? Cuando nosotros decidimos ya dar el paso de fe y confiar en el Señor, venga lo que venga, es diferente, puesto que el miedo que sentimos, ya estamos con el Señor, ya. Entonces, es inevitable, pero ahí viene la confianza, la presencia de Dios en nuestras vidas, y ese es el milagro más grande, ¿no? De que sentimos una paz que no la sentíamos antes. A mí muchas veces he estado entre la espada y la pared, en decir, mire, yo creo que esto es lo correcto, y si me despiden, yo voy a hacer lo correcto. Y si ustedes me piden que haga esto, no lo voy a hacer. Aunque ustedes quieran despedirme, yo sé en quién he confiado. Entonces, cuesta a veces decirlo, ¿no? Cuesta, es fácil decirlo, pero ya difícil hacerlo porque cuando empezás a ver, tenés una familia, tenés responsabilidades, tenés deudas en el banco. Entonces, pero cuando confiamos en el Señor, y nuestra alma reposa en ese lugar, ¿no? Diácono Américo, ¿usted
¿dejaría su profesión por la voluntad de Dios? Complicado, ¿no? La verdad que hay que diferenciar cuando es Dios que nos dice y cuando nosotros a veces tomamos decisiones alocadas, ¿no? En mi poca experiencia ya en el mundo de, vamos a decir, de la iglesia, ¿no? Ya más involucrado antes, solamente como decía la hermana, uno va de oyente y se va a su casa y oye, nada más. Pero ya cuando nos involucramos, entonces vemos que a veces hay personas que no son llamadas, ¿no? Y de pronto dejan todo y tienen una visión y muchas veces hay que reflexionar si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Porque también Dios nos llamó a ser responsables, ¿no? Ahora, si fuera el llamado de Dios, si fuera algo que Dios te va a hablar, y te va a confirmar, y te va a decir, pues Dios te va a sustentar. Pero cuando no es de Dios, sería irresponsable dejarlo todo, más aún una persona, por ejemplo, que tiene familia, que tiene eso, porque sería hasta un mal testimonio, ¿no? Es decir, por un viaje loco, decir lo voy a hacer. Entonces, creo que tenemos que ser responsables en ese aspecto, ¿no? Porque yo siempre me acuerdo el ejemplo de Naamán, digamos, ¿no? Cuando va donde el siervo y Naamán le dice, dame un espacio porque yo adoro aquí. No, le dice Naamán, allá donde estés, allá vas a servir al Señor, le dice. Entonces, no es necesario, si no es el llamado de Dios, dejarlo todo, sino que ahí donde usted está, en el negocio, en el trabajo, en la profesión, muchas veces me ha cruzado por la idea esa que usted plantea, pero alguna vez lo pregunté a Dios y el Dios responde. Pero Y manifestó ahí dentro de su ser ese miedo, ahí. manifesté, sí, manifestar, porque uno piensa de qué voy a hacer con mi familia, qué voy a hacer con quién va a pagar mis deudas. Y entonces Dios te habla, te responde, ¿no? Me recuerdo que fue un tiempo que yo estaba en la duda. Y bueno, mi jefe me dice, Américo, donde usted está, usted es mi confianza. Yo sé que usted es un hombre de Dios, que usted no va a robar, me decía. Y yo me sentí contento, ¿no? Porque dije, bueno, entonces aquí tenemos que ser de bendición, ¿no? En mi caso yo tengo personas a mi cargo, entonces es la forma también de con tu actitud, con tu testimonio, de que ellos conozcan a Dios, no solo por una prédica, sino viendo que sí se puede vencer la corrupción, que sí se puede vencer las metas que a veces parecieran imposibles. En la oficina todos los lunes oramos y pedimos a Dios que Él nos dé dirección, que Él nos ayude, que en lo que nosotros no sepamos, Dios pues ahí nos da el tic para salir del problema, ¿no? Entonces ha sido de bendición para nosotros. Amén. Aquí podemos ver la otra cara de la moneda, ¿no? Porque mayormente los ciudadanos enfatizan a los profesionales en derecho como alguien corrupto, a lo mejor es visto así en nuestro país, ¿no? Pero aquí podemos evidenciar ahí con el testimonio del diácono Américo de que él está haciendo un testimonio en el lugar que se encuentra, ¿no? De alguna u otra manera está demostrando que él es hijo de Dios y tiene características diferentes a lo que a veces uno se visualiza, ¿no? Como seres humanos, por lo que nos han contado los demás o porque nos ha tocado vivir a lo mejor ese momento donde hemos acudido a un profesional en derecho. Entonces, también se puede decir que podemos servir al Señor con nuestra profesión en el lugar que nos encontremos. Y es una oportunidad de honrar a nuestro Padre Celestial. Así también queremos preguntarle algo que nos gustaría saber. Muchos dicen confío en Dios, pero por dentro tiemblan, ¿no? ¿Por qué cree que pasa eso? O sea, muchas veces podemos manifestar, creo en Dios, creo, pero en un determinado momento nuestro ser pasa
ese momento de sentir ese miedo que incluso nos hace temblar. Ahí nos gustaría que usted nos comente un poquito para que los cristianos conozcan a través de su enfoque de usted, de ser ejerce su profesión de abogado, pero también espiritualmente cumple un cargo en la iglesia. Entonces, ¿en qué momento es que usted sintió ese miedo, pero dijo, yo confío en Dios, pero sintió ese miedo dentro de sí? Muchas veces, el día a día nosotros enfrentamos diferentes situaciones, enfrentamos retos en varias dimensiones, ¿no? En lo personal, en la universidad, en el juzgado, en el trabajo, en las relaciones familiares, ¿no? Con la esposa. Y sentir el miedo es algo natural, ¿no? Como decía Lutero, no podemos evitar que los pájaros vuelen en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido, ¿no? Es normal que sintamos miedo porque somos de carne y hueso. En el caso de la profesión, por ejemplo, yo soy profesor en la universidad en las noches, ¿no? Entonces siempre les digo a mis alumnos, se puede vencer la corrupción. ¿Y cuál es el camino? Estudiando. Entonces, ponga primero a Dios en primer lugar, les digo, ¿no? Y estudie, porque usted no se va a echar en una hamaca y decirle, Señor, resuelve el caso, digamos, cuando te presenten un caso. Entonces, porque usted tiene que hacer su parte humana, que es estudiar, prepararse y tratar de ser el mejor, lo mejor. Porque Dios en realidad busca corazones que estén dispuestos, ¿no? No solamente el mejor, sino corazones que estén dispuestos a hacer las cosas bien. En el caso de la universidad, por ejemplo, para mí es un púlpito la universidad. Hay temporadas que tengo 4 o 5 grupos y cada grupo son 60, 70 alumnos. Entonces es una oportunidad de hablarles de que sí se puede, ¿no? Porque en el caso de la universidad siempre les digo a los muchachos, la universidad es como cuando se está formando un bebé en el vientre de su mamá. Las mujeres entenderán mejor que los hombres, ¿no? Porque si una mamá cuando está embarazada no compra vitaminas, no se alimenta bien, ¿no? Su bebé va a nacer pues, un poco con algunas dificultades, ¿no? Con algunas enfermedades, pero si la mamá va a su control, toma las vitaminas, hace caso a lo que dice el médico, pues claro que el bebé tendrá mayores expectativas de ser sano. Entonces en la universidad es donde nosotros tenemos que hablar de que sí se puede vencer la corrupción preparándose, porque yo siempre le digo, un abogado que conoce la ley no necesita ser amigo del juez, no necesita ser amigo del fiscal, no necesita, porque va a conocer la ley y va a saber los mecanismos de cómo defenderse, cómo desenvolverse, ¿no? Generalmente hay una mala imagen de la Administración de Justicia en Bolivia, ¿no? Que todo se resuelve con dinero, pero no es cierto, ¿no? Hay buenos administradores de justicia también, hay buenos policías, hay buenos fiscales, pero depende de nosotros que también vamos preparando, haciendo las cosas bien. Con respecto a esto, el miedo también que vamos a sentir es natural, ¿no? En el caso de las pruebas, por ejemplo, nosotros, como usted, la primera pregunta que me hizo fue si, ¿cómo podemos vencer el miedo de decir que creo en Dios, digamos, ¿no? En nuestra vida es necesario que pasemos por pruebas, ¿no? A los universitarios siempre les digo, usted cree que sabe la materia que yo le enseño, por ejemplo, enseño Derecho Procesal Civil, y usted cree que sabe Derecho Procesal Civil, pero ¿cuál va a ser la prueba de que usted sabe la certeza? Cuando yo lo evalúe. Porque nosotros a veces creemos ciertas cosas de nosotros, pero no. O sea, es como cuando decimos, creo en Dios, pero cuando viene la prueba es el momento que nos va a certificar si realmente creemos en Dios a pesar de las adversidades, a pesar de que no vemos y a pesar de que a veces vemos injusticias, ¿no? Entonces, la prueba de que usted cree en Dios va a ser cuando llegue el momento difícil. Usted tiene que estar preparado. Un cristiano que no ora, que no ayuna, que no medita en la palabra del Señor, cuando venga la prueba va a ser como el alumno que va al final del año y quiere pasar
porque es amigo del docente, digamos, ¿no? Entonces es más que seguro que va a reprobar. Entonces, y si reprueba, tendrá que repetir otra vez esa materia. Entonces lo mismo sucede en nuestras vidas. El momento de la prueba, nosotros ahí tenemos que vencer ese miedo. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Estando preparados. Bien, Diácono Américo, ¿cómo haría usted como de querer animar, de quererlo ayudar a un joven que quiera servir, pero tiene miedo al fracaso, a la crítica, al qué dirán, a la observación y también a veces hasta en la misma familia, no ser teniendo miedo? ¿Cómo usted lo animaría, lo alentaría? Bueno, siempre recuerdo las palabras de Josué 1:9, ¿no? El caso de Josué es un típico caso de un abogado, por ejemplo, de que está recién egresado y piensa que sabe, ya salió con buenas notas, pero ya toca ejercer, ¿no? Cuando ya ejercemos una profesión, en el caso de los abogados, ya uno tiene que firmar las demandas y si una demanda está mal hecha o, o sale improbada, va a ser culpa de la persona que le hizo mal, ¿no? Entonces, es inevitable que vengan las críticas, las burlas, de toda clase, de los amigos, de los mismos colegas, de los familiares, e incluso a veces de los mismos hermanos, ¿no? Es algo normal. Pero ahí nosotros tenemos pues que esforzarnos y ser valientes, ¿no? El valor no significa, no implica no tener miedo, sino que aún teniendo el miedo, ese miedo no nos domina, ¿no? Y nos lanzamos porque confiamos en que, en nuestra capacidad y que Dios está con nosotros, ¿no? En ese caso yo les digo a los jóvenes que ellos tienen que luchar por sus sueños, que no hay nada imposible para aquel que cree. Todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios se va a poder dar. Porque la Biblia dice, confía en el Señor, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Él quiere que nosotros seamos prósperos, que siempre le digo a los alumnos, ¿no? Dios quiere que usted tenga el auto del año, sí. Dios quiere que tenga la casa de 2 pisos, sí. Dios quiere que tenga la cuenta bancaria, sí. Dios quiere que ese buffet que usted anhela, sí. Pero todo en su tiempo y usted tiene que estar preparado. Eh, Tiene que estar preparado en el aspecto espiritual y en el aspecto académico, porque no le vamos a dar a alguien una responsabilidad grande si no está preparado, ¿no? Porque va a cometer injusticia, va a cometer alguna irresponsabilidad. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y lo demás, pues Dios va a hacer en su tiempo, ¿no? Ahí, como dice la palabra, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, ¿no? Tiempo de disfrutar. Y así sucede en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener el tiempo de Dios y esperar en el Señor, porque Él quiere que nosotros seamos felices, ¿no? Entonces, eso es importante en nuestras vidas. Muy bien. Una pregunta muy personal, por ejemplo, ¿cómo actuaría usted? Usted ya conoce la palabra del Señor, ¿no? También la practica. Si usted en un determinado momento fuera testigo de una injusticia, ¿no? Pero esa injusticia la están cometiendo sus jefes. ¿Qué acción tomaría usted? ¿Qué haría? ¿Cómo actuaría? ¿O cómo sería su accionar de usted? Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser, escuchar, ¿no? Meditar, ¿no? Uno de los grandes problemas que a veces tenemos es que reaccionamos rápido, ¿no? Entonces no medimos a veces las consecuencias y a veces no siempre el que tiene la verdad es el que gana, ¿no? Dentro de un proceso judicial, siempre le digo a mis alumnos, no todo aquel eh, que tiene la verdad va a ganar en el proceso porque hay muchas variables. Y en nuestra vida también tenemos que aprender, y esto creo que se lo digo al Pastor René, que antes, como usted dice, no quiere uno hacer la justicia, digamos, ¿no? Dice, no, pero eso es incorrecto porque lo voy a hacer y a veces uno reacciona rápido. Y el pastor siempre me decía que tenemos que reaccionar en el momento indicado. Y eso es un proceso de buscar de Dios, de seguir consejos,
En algunos casos me ha tocado cosas complicadas, por ejemplo, meter a la cárcel a alguien que era mi amigo, ¿no? 2 o 3 amigos con los cuales compartíamos comida, desayunábamos el día a día y de pronto te dicen, esta persona cometió un delito y tenés que llevarlo a las autoridades competentes, ¿no? Perseguirlo, aprenderlo con policía. Y en estas situaciones siempre he buscado la dirección de los siervos de Dios, ¿no? Me recuerdo que una vez sí, y tenía esa orden de aprehensión para prender a un amigo, ¿no? Porque él había cometido un delito, porque entonces era una injusticia que él siga libre siendo que había hecho algo incorrecto. Entonces yo me sentía un poco mal, ¿no? Por la parte humana y fui, consulté, hablé con mi pastor y le dije, pastor, necesito un consejo, mira, está pasando esto. Y el pastor me dio un consejo que siempre me recuerdo, ¿no? Que me dijo, hermano, usted tiene que hacer lo que es correcto y si los actos de esta persona, aunque sea su amigo, fueron incorrectos y tiene que rendir ante las autoridades competentes, usted haga lo que tiene que hacer. Me costó mucho, ¿no? Hasta me costó lágrimas, ¿no? Nunca le comenté eso a nadie, pero me costó aceptar de que tenemos que hacer lo correcto, aunque nos parezca difícil, aunque nos parezca complicado. Y eso pues es lo que en realidad es la lucha del día a día, ¿no? De hacer lo correcto, de buscar hacer lo correcto. Y nos ayuda bastante que nosotros meditemos, oremos y pidamos dirección del Señor en estos casos. Sí, a ese punto quería llegar. O sea que a veces nosotros tenemos que accionar o actuar principalmente en base a la palabra del Señor, pero todas las leyes establecidas y las autoridades son establecidas por Dios. Entonces, en un determinado momento se tiene que cumplir con la persona que sea, se lo tiene que cumplir, ¿no? Entonces, es tan importante que nosotros como cristianos podamos evidenciar en nuestra vida en todo tiempo y en todo momento que nosotros siempre vamos a ir por lo correcto, ¿no? A pesar de que va a haber momentos que nos duelan, que no nos agrade, que tal vez no estamos de acuerdo, pero siempre hay que escoger ser lo correcto y lo justo, como Dios nos manda, ¿no? Otra pregunta especial también que queremos hacerle. ¿Qué aprendió de esa experiencia que usted pasó, de que contó que tuvo que actuar en base a la ley, en base a la justicia, ahí con su amigo? ¿Cómo se sintió usted? Me sentí en un principio un poco confundido, ¿no? Porque la parte humana también es inevitable, ¿no? No somos superhombres, somos personas de carne y hueso, que sentimos, que nos duele. Y me ayudó bastante, ¿no? Meditar. Y pastor en ese tiempo me dijo, usted primero ore por esa persona, me dijo. Porque independiente de que pase lo que pase con esta persona, vaya a la cárcel o no, ore para que él se arrepienta, me dijo. Y lo demás Dios va a hacer la obra. Hasta ahí usted va a hacer las cosas que tiene que hacer, ¿no? Porque también no podemos nosotros pasar por alto las situaciones que las mismas autoridades que Dios ha puesto los ha determinado como delito, ¿no? Entonces, sí, me ayudó bastante orar por esa persona y yo noté que a partir de que entregué a Dios esta situación, las cosas se fueron acomodando, ¿no? Porque de una u otra forma el miedo que sentimos es como una ventana para que el enemigo empiece a trabajar en nuestra mente, empiece a decirnos, como que sos hijo de Dios, pero acaso que el amor, que más aquí, le empieza a decir muchas cosas. Entonces, pero cuando nosotros confiamos en Dios, Él viene y quita todo eso de a poco. Y de pronto las cosas se van acomodando, ¿no? De que tengamos que hacer lo correcto. Cuesta, pero al final del día, pues, estamos en paz y tranquilidad, ¿no? Sí, debe ser algo como que un poquito medio, a lo mejor,
entre la espada y la pared, ¿no? Porque ser de profesión abogado, pero también saber de la palabra del Señor, como que nos ayuda, pero también como que nos refrena muchas cosas, ¿no? Por eso dice que la palabra es de doble filo. Eh, bueno, podemos aquí también, en su experiencia que usted ha pasado, en el sentir, en la aplicación de su profesión con la sociedad, como también en base a las escrituras, podemos evidenciar de que usted de alguna u otra manera está testificando el amor de Dios, ¿no? No solamente en hacer cumplir las leyes, sino que también está testificando el amor al prójimo. Entonces, todos los profesionales que tenemos en nuestra sociedad, no existen barreras para que ellos no se acerquen a Dios. Siempre va a haber dificultades y miedos, así como usted lo manifiesta, pero todo se puede con la ayuda de Dios. Puede decirse, en su creación de crear el libro Hombres de Valor, ¿cómo fue que llegó a querer tomar este título para su elaboración del libro? Y en la elaboración del libro, ¿cuál fue el capítulo más difícil de escribir y por qué? Bueno, el libro de Hombres de Valor nació en mi corazón por varios aspectos, ¿no? Siempre admiré a muchas personas de que, por ejemplo, mi papá, ¿no? Realmente somos los mejores amigos con mi papá, ¿no? Entonces nos vemos todos los días, charlamos, entonces siempre hemos estado en ese contacto y yo mirando y ahora que soy padre de familia, digamos, ¿no? Entonces vienen a mi mente muchos recuerdos de situaciones cuando yo las estoy pasando y me recuerdo de mi papá, digo, mi papá fue un hombre, es un hombre de valor, ¿no? Porque en el momento en el que la situación se tornaba difícil, él siempre buscaba una salida. Me recuerdo muchas veces que tuvimos que ir a pie, Santa Cruz vivimos, y tuvimos que ir a pie desde el cuarto anillo hasta el séptimo anillo, me recuerdo, íbamos a pie, ¿no? Pero en ese tiempo lo tomábamos como yo no lo veía porque tendría por unos 12, 14 años, ¿no? Y yo no lo tomaba como algo ay, que malo, digamos, ¿no? Pero ahora ya que soy yo padre de familia, digo, ¿cómo mi papá logró sobrellevar? Él quedó sin empleo, ¿no? Por un buen tiempo y, y él nunca nos hizo pasar ninguna necesidad. Entonces él siempre buscó la manera de que aún en los momentos difíciles no lo veamos de esa manera. Entonces, así como él, digamos, yo admiraba ese valor que en medio de la dificultad él mostraba, ¿no? Nunca lo vi tal vez a él tener miedo, ¿no? O sea, siempre me sentía confiado con mi papá, ¿no? Cuando empezaba también la profesión, así, yo era joven, entonces decía, lo voy a traer a mi papá, ¿no? Y él, digamos, siempre encontraba una solución en los procesos judiciales, mi papá también es abogado, ¿no? Entonces, siempre admiré esta situación y bueno, también otros pastores, otros siervos de Dios, ¿no? El caso del pastor René también, admiro mucho de su forma de salir de los problemas, ¿no? A pesar de las dificultades. Entonces, entendí que el ser un hombre de valor no implica no tener miedo, sino que estando con miedo, saber en quién hemos confiado. Entonces, también entendí que el varón, ¿no? Como cabeza de hogar, Dios le ha dado esa responsabilidad. Y si hoy en día la sociedad anda un poco desordenada, es porque los varones no hemos tomado ese lugar de esposo, ese lugar de sacerdote, ese lugar de educador en casa, ese lugar de alguien que tiene que corregir también en determinados momentos, de alguien que tiene que guiar a la familia, decir, no, este es el camino, alguien que tiene que tomar la decisión y asumir las consecuencias.
¿no? El gran fracaso de muchas sociedades es porque el varón no toma ese lugar que le corresponde por diseño de Dios, ¿no? Entonces, eso fue lo que me inspiró a mí a escribir ese manual de hombre de valor. O sea, es algo básico, digo, inspirado en la palabra de Dios, de que algo que todo hombre debería saber, ¿no? Porque también, como le digo, en esta sociedad no hay una escuela de padres, ¿no? No hay una escuela de esposo, no hay una escuela de ser líder, ¿no? Entonces, si nosotros volvemos otra vez a las escrituras, ahí vamos a encontrar respuesta a todo. Y son algunos consejos que nos ayudan, ¿no? El capítulo más difícil fue creer en tiempo de la adversidad, ¿no? El capítulo que habla de que tenemos que mantenernos en oración, ¿no? Y justo yo me acuerdo que estaba haciendo el capítulo y vinieron pruebas, ¿no? En el trabajo de cosas que parecían imposibles, ¿no? Y yo le buscaba, le pregunté a uno, pregunté a otro, no se puede, no se puede. Entonces ahí no tocó más que ya de la teoría a la práctica, ¿no? Doblar rodillas y pedirle a Dios dirección, que Él nos ayude. Y al final la victoria pues fue con el Señor, ¿no? De que confiar en algo que no se veía, pero de milagro. Me recuerdo que fue un caso de unos clientes que buscábamos y nos debían un monto fuerte de dinero. Fuimos a buscarlo, no había, se habían desaparecido, y se acercaba fin de año. Entonces, fin de año, generalmente donde yo trabajo, necesitan resultados, ¿no? Que es lo que busca toda empresa. Nos pusimos en oración y de Dios nomás, digo yo, esa colonia menonita llamaron y dijeron, ¿cuánto debe el señor fulano de tal? Ah, debe tanto. Ya la colonia asumió la obligación. Entonces fueron $150,000 que aparecieron y yo digo, mi jefe se sorprendió y yo le dije, es que es la gloria de Dios, nomás nosotros, aunque lo encontremos al Señor y lo pongamos de cabeza, no iba a caer un peso de su bolsillo, pero Dios tocó corazones de otras personas, digamos, ¿no? Sus autoridades eclesiásticas en una colonia menonita, ellos llamaron, preguntaron y dijeron, nosotros no vamos a hacer cargo de la deuda. Y pagaron $150,000 trajeron. Una bendición, ¿no? Los padres se hacen padres en la práctica. Dice, ¿no? No hay una escuela de padres, un manual donde nosotros podamos guiarnos, seguir, pero hay una obra o un manual que aquí el diácono Américo pues es autor de un libro. Usted puede acceder también a ese libro para que usted se pueda guiar, ¿no? En su libro de Hombres de Valor, ¿qué es lo más sobresaliente que le gustaría hacer conocer o qué mensaje le gustaría dar a aquellos varones que son la cabeza del hogar, pero que necesita más, se puede decir, poner más énfasis en esa área? Bueno, algo que yo entendí es de que el único responsable de mi realidad soy yo, para empezar. Y si yo quiero que mi familia haya un avivamiento, si yo quiero que mis hijos sirvan a Dios, que mi familia marche, tengo que empezar primero yo poniéndome a cuentas con Dios. Porque la unción cae de arriba, ¿no? Entonces no va de abajo para arriba, sino de arriba hacia abajo. Entonces, si en la cabeza está el varón tiene que andar conforme Dios manda, ¿no? Poniéndose a cuenta. Es fácil decirlo, pero es difícil porque es una lucha día a día. De repente vas al juzgado y encontrás una persona con un mal día y te grita y a veces no reacciona y después llegas a casa y decís, ay Señor, fallé. Pues ese momento, el momento de doblar rodillas y decir, bueno, mañana va a ser otro día, ¿no? Mañana voy a ir. Me ha tocado bastante, ¿no? Donde tenemos un mal día, de repente el otro día he tenido que ir a decirle, va a disculpar, ayer tome un chocolate, le regalo un chocolate, le regalo un dulce, mire, va a disculpar, de repente ayer fue un mal día, ¿no? Y a veces es que son malos momentos, pero en el día a día doblar rodillas y decir, Señor, sí me equivoqué, pero la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada día, ¿no? Nueva cada día. Como decía Pablo, renovándonos todos los días, ¿no? Entonces, los varones tenemos que tomar ese lugar, porque ¿quién es el responsable de nuestro hijo? Es el varón. ¿Quién tiene que educarlo? Es el varón. ¿Quién tiene que cuidar y velar por la esposa? Pues
tenemos que ser nosotros. Cuando tomamos nosotros ese lugar y no esperamos que sea la iglesia la que lo lleve al mundo espiritual a nuestros hijos, sino nosotros mismos, cuando no esperamos de que la escuela lo eduque, sino que nosotros mismos enseñamos modales a nuestros hijos, entonces las cosas van a cambiar. ¿Cómo se da cuenta o sabe si el miedo que sentimos es una alerta de Dios o una mentira del diablo? Mire, mi experiencia, Dios, mi experiencia propia, cuando hay el tema de tomar una decisión, siempre tenemos dudas, ¿no? Porque somos, digo nuevamente, de carne y hueso, tenemos miedo a fallar, especialmente cuando somos padres de familia, porque sabemos que cualquier mala decisión puede repercutir en nuestra familia, en nuestros hijos, un mal negocio, una deuda, una obligación. Pero lo que yo entiendo y siento es que cuando es de Dios, no nos va a traer inquietud. Cuando es de Dios, viene con una respuesta y uno siente paz en su corazón. Cuando es del enemigo, uno le siembra la duda, la cizaña, ¿no? Y ya le quita la paz de Dios. Cuando es de Dios, incluso podemos estar llorando, ¿no? Porque a mí me ha tocado algunas veces donde he perdido alguna audiencia donde sabía que iba a ganar, había orado, había ayunado, había ungido, como dice la palabra, ¿no? Y dijo, aquí vamos a tener victoria, y de pronto las cosas no salen como creemos, ¿no? Y entonces viene la duda, ¿no? Pero cuando es de Dios, en medio del lamento hay un gozo, porque no te quita el gozo, sabes que estás en las manos del Señor. Entonces, cuando es del enemigo siempre va a haber esa intranquilidad, pero cuando es de Dios siempre vamos a tener paz, aunque se esté cayendo el mundo. Pienso que también se van abriendo las puertas, ¿no? Es otra señal de que Dios está trabajando, y para tomar una decisión es tan importante siempre, primeramente, que Dios sea quien esté abriendo las puertas. Si es de Dios, se va a dar. En su diario vivir, ¿alguna vez ha enfrentado un miedo así, que en su diario vivir, en sus decisiones, ha enfrentado algún miedo en alguna decisión especial, sea con su familia o sea en el área ministerial? ¿Ha enfrentado un miedo así que usted diga, solo es que tengo que trabajar en mi mente o tengo que entregárselo al Señor? ¿Dónde cree que se libra esas batallas del miedo? Bueno, ahí hay tres dimensiones en las que tenemos que vencer, ¿no? Primero, nuestra mente, porque el enemigo siempre quiere atacarnos la mente, porque en la mente, si una persona ya en su mente está vencida, anímicamente se va a decaer, va a tomar una mala decisión, no va a querer orar, no va a querer entrar en un tiempo espiritual. Entonces nuestra mente es el primer territorio donde enfrentamos una lucha. Donde hay miedo, sí, pues todos tenemos miedo. En las decisiones diarias tenemos miedo, ¿no? No sé, por ejemplo, hasta cuando salimos a la calle y tomamos un micro, digamos, decimos, y el micropar se estaciona a una cuadra. ¿Será que corro? ¿Lo alcanzo? ¿Espero el siguiente? No, pero de repente no viene en media hora, de repente llueve, pasa algo. Entonces, en nuestra mente, digamos, no empezamos nosotros a tener la victoria. Cuando nosotros tenemos en la mente, como dice la palabra, la mente de Cristo, ¿no? Que Él nos cuida, que Él nos guarda, entonces empieza ahí la batalla en la mente. Luego viene también la parte espiritual, que es en realidad doblar rodillas, porque en las decisiones que tomemos, cuando nosotros tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, siempre nos va a ir mal, ¿no? El caso de Abraham y Lot, ¿no? Abraham prefirió ir al desierto porque sabía que la presencia de Dios le iba a acompañar en el desierto, y Lot prefirió ir al valle, ¿no?
Las y llanuras. le fue mal en el valle. Entonces, en el mundo espiritual es necesario que nosotros entremos en oración cuando tomemos cualquier decisión que vaya a repercutir sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Y cuando entramos en el mundo espiritual, pensamos que Dios nos responde, pero sí Dios responde, porque Dios es galardonador de los que lo buscan, ¿no? Él siempre está con los brazos abiertos para escucharnos. Más aún, ahora que soy padre, digamos, entiendo que si mi hijo me hace una pregunta con respecto a algún tema o algún tema que él quiera decidir, como padre nunca le voy a dar un consejo malo, voy a tratar de darle el mejor consejo para que le vaya bien. Entonces, también en la paternidad de Dios nosotros tenemos que confiar que Dios siempre nos va a dar la mejor decisión. Y el tercer paso es que eso que Dios ya nos ha dicho, hacerlo, ¿no? Porque también ahí es el tercer territorio. A veces nosotros, los hijos de Dios, tenemos una respuesta de Dios, pero decimos, no, yo quiero el auto rojo y Dios me dijo el auto blanco. Pero entonces ya la tercera dimensión sería hacer lo que Dios nos dijo, que a veces nuestros ojos no lo ven, ¿no? Porque eso es la fe también, ¿no? Confiar en que en lo que no hay, ¿no? No solamente en lo que vemos, sino que Dios va a proveer, digamos, ahí en lo que nuestros ojos no ven. Entonces el tercer paso es ya ejecutar lo que Dios nos ha dicho y confiar en Él. Entonces eso nos ayuda a vencer el miedo. Otra pregunta personal. Sabemos que nosotros los hijos de Dios, para tomar alguna decisión o algún fracaso que tengamos en nuestra vida, lo primero que hacemos es correr a los brazos de nuestro Padre. Pero después de los brazos de su Padre, ¿usted a quién corre? A, a la familia, ¿no? Mis hijos, mi esposa, después de que, porque como usted dice, primero tenemos que nosotros ser eh, fortalecidos por el Señor, tenemos que encontrar esa paz internamente. Y la familia es muy importante ahí, ¿no? Saber que en casa alguien te espera, saber que en casa alguien tiene su confianza en vos, ¿no? Nuestros hijos confían en nosotros, la esposa, ¿no? Ellos necesitan de nosotros también. Entonces, una de las grandes fortalezas que tenemos tener es la familia, ¿no? Porque los hijos son pues nuestro día a día, ¿no? La esposa de sacar adelante, de encontrar mejores condiciones, por ejemplo, en el caso de que si buscas una casa, eh, cuando yo he tenido que buscar casa, he dicho, Señor, ayúdeme a buscar una casa donde mi esposa esté cómoda, mis hijos, donde ellos sean honrados. Entonces, es también, es una gasolina, vamos a decir, para nosotros que ellos confían en nosotros y esperan de nosotros, ¿no? Solo a veces, como hijos de Dios, lo primordial que nosotros hacemos es correr a los brazos de nuestro Padre. Pero ¿por qué enfatizo en esta pregunta? Mayormente por los jóvenes, ¿no? La familia es el mejor lugar donde uno puede refugiarse, pero hoy en día la sociedad como está buscando un refugio en los amigos, a lo mejor en algunas adicciones, ¿no? Y ahí podemos rescatar de lo que usted dice, que la familia es el mejor lugar de refugio. Em, Algo muy especial que me gustaría conocerlo así más a profundidad, por ejemplo, en una situación de aquí, del ministerio, por ejemplo, ya hemos abordado en su área profesional, pero en su vida espiritual queremos abordar un poquito más. ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuál es, se puede decir, su meta para hacer en el área del servicio del Señor? O sea, ¿en qué área le gustaría servirlo? A ver, algo muy personal, ¿no?
yo siempre creo de que en cualquier rincón de la mesa del Señor, ahí ya soy victorioso, digo yo. De pronto tener una vida en ruinas y tener una vida sin horizonte, tener una vida alejada de Dios, ¿no? Donde solamente hay desolación, donde hay falsos amigos, donde hay personas que no te ayudan a superarte, sino a hundirte. Y ahora estar en la casa de Dios, que sea en la esquina del Señor, yo me siento ya victorioso, porque estado trabajando sobre un libro que se llama Gracia Sublime, ¿no? Que es sobre las personas que han pasado por el divorcio, ¿no? Mi persona ha pasado por el divorcio y es una gracia de Dios de que ahí perdido como estaba, el Señor te recoge, te abraza, te restaura, ¿no? Independiente de que tengas algún cargo en la iglesia, ¿no? Para mí estar en la casa de Dios ya es victoria, ¿no? Porque recibimos el amor de Dios, la restauración de Dios. Veo a mis hijos que ellos están sirviendo a Dios, veo que ellos aman la obra, ¿no? Porque cuando yo los miro a ellos, ellos no vienen por obligación, digamos, siempre están ahí sirviendo, están metidos en las cosas del Señor, ¿no? Con mi esposa también. Entonces, estar, digamos, en la casa del Señor ya es victoria para mí. De que Dios pueda usar mi vida o yo pueda también poner a disposición del Señor, de la obra, todo lo que yo pueda, es para mí también una satisfacción, ¿no? Por ejemplo, hacer los libros, ayudar en algún tema legal, algún consejo, alguna orientación en el tema judicial. Eh, en el caso de los libros, por ejemplo, estamos incursionando en los dos libros que tenemos sobre hombres de valor y finanzas a la luz de la palabra, y estamos yendo a dos libros más, que es el tema de la gracia sublime de Dios, y otro libro que se llama Las misiones, ¿no? El 12º mandamiento. Entonces, lo hemos puesto en las manos del Señor para que algún patrocinador aparezca y se pueda presentar el libro. Pero más allá de eso, hemos dicho, bueno, como la gente tampoco no lee, entonces ahora lo vamos a hacer TikTok, digamos. Entonces hay un programa TikTok en las redes, se llama Hombres de Valor, y ahí el mismo libro lo hemos hecho videos, ¿no? Videos pequeños, cortos, para una reflexión diaria. Entonces el libro está abierto gratuitamente para que pueda llegar a más personas que lo necesitan, ¿no? Entonces hay muchos temas que a veces en la iglesia no se tocan, que es necesario que se aborden, porque en la familia de Dios hay de todo, ¿no? No todos hemos nacido en una cuna cristiana. Muchas personas llegan a los pies del Señor, como en mi caso, golpeados, ahí destruidos, y solo la gracia de Dios es la que nos hace eh, tener nuevamente esa identidad, ¿no? La del hijo pródigo, ¿no? Que el padre lo vio, lo abrazó, lo bañó, ¿no? Le puso nuevas vestiduras, le dio un anillo. Y yo digo, nunca vamos a poder hacer tanto como para merecer la gracia de Dios. La gracia de Dios, Dios nos las dio, así como la tenemos, no la merecemos, pero Dios nos las dio y ahora que la tenemos que valorarla. De que mi esposa a veces me pregunta, o yo siempre le pregunto a mi esposa, ¿qué haría yo sin vos? Digamos, le digo, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a mi esposa, no sé, si Dios no hubiera restaurado mi vida, hoy domingo estuviera echado en mi cama, comiendo una salteña, o quién sabe, estaría en el río, no sé, como cualquier persona que no conoce de Dios, ¿no? Pero doy gracias a Dios de que de ahí Dios me rescató, Dios me mostró su amor y ahora estamos aquí en la casa de Dios, ¿no? Contentos a pesar de las dificultades que todo cristiano va a sobrellevar, pero estamos, aunque sea en la punta de la mesa del Señor, ya nosotros somos victoriosos. Es una satisfacción que usted siente que Dios haya tomado en cuenta su vida, ¿no? Podemos evidenciar eso, que usted se siente satisfecho de estar en la casa de Dios, pero aún no ha identificado en qué ministerio le gustaría servirle más a profundidad a Dios.
¿Por qué le pregunto? ¿No? Porque a veces uno viene a la casa del Señor. O sea, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, ¿no? Identificar en qué área nosotros queremos trabajar. Para nosotros era lo máximo estar en la casa del Señor. Que Dios nos haya tomado en cuenta para su reino era lo mejor. Pero a medida que fuimos creciendo espiritualmente, hemos podido identificar nosotros que nos gusta trabajar con el área o con el ministerio de familia, ¿no? Porque nos sentimos como un instrumento en la obra de Dios, el cual que nos ayude, que queremos ser un instrumento en esa área, pero usted aún no ha identificado. Bueno, en realidad donde Dios nos ponga, ahí vamos a estar contentos, ¿no? De que sí hay cosas que me gusta escribir, me gusta ayudar en investigaciones, tocar temas de que tal vez otras personas no lo quieren tocar, ¿no? ¿Por qué? Porque implica crítica, burla. El último libro, por ejemplo, lo medité bastante. Ese libro se terminó en marzo de este año, el libro de Gracia Sublime, Gracia Inmerecida. Porque era un tema de las personas que han pasado por el divorcio, ¿no? Entonces, al principio decía, no, sí, no, de repente lo consulté con mi pastor, eh, porque yo no podía sacar libros si es que no tenía la venia de mi pastor, ¿no? La cobertura espiritual. En los 4 libros siempre ha sido así. Entonces, tal vez hasta pensé que no querían sacar los libros, ¿no? Pero todo tiene su tiempo, entonces tenemos algunos proyectos de escribir, por ejemplo, algún libro de los jóvenes, de los niños, contando la experiencia de los hijos de los pastores, por ejemplo, y tenemos un proyecto que ya está agendado. Tenemos otro proyecto de escribir para las mujeres, para las hermanas, ¿no? Entonces ahí tenemos que recoger testimonio de las hermanas, alguna hermana que quiera hacer un libro, ¿no? Con respecto al mundo espiritual, de la intercesión, el poder de la oración de una esposa, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que me gusta entrar en ese ministerio, ¿no? De colaborar y bueno, venga lo que venga, pues al final de cuentas, si Dios permitió que nosotros pasemos por estas situaciones, es para que nosotros también seamos de bendición para otros, ¿no? Como yo lo comparo con mis alumnos en la universidad. Los abogados nuevos, cuando salen, tienen miedo, ¿no? Entonces, mis alumnos me llaman, a veces me preguntan, doctor, ¿qué hago en esto? Me cuentan su caso, y a uno les da unas pautas. Pasa el tiempo y ya ellos te los encontrás en los juzgados, ya más en otro nivel, ¿no? Formales. Entonces, ayuda y me gusta trabajar en lo que es el tema de los libros, ¿no? Para poder llegar Llegar. a más personas. Mm. Sí, pero así como usted dice, ¿no? Ahora, como que nuestros jóvenes están más focalizados en diferentes plataformas virtuales. Y sí es una buena estrategia que ha tomado el TikTok, por ejemplo, que mayormente nuestros jóvenes están siempre al pendiente, ¿no? De esa plataforma, el TikTok. Así que, bueno, yo sé que Dios quiere usarlo, quiere que usted sea un instrumento útil y que todas las experiencias que usted ha pasado en su vida, em, que sea de bendición, que sea algo que pueda ayudar a las demás personas que creen que ya no hay una oportunidad de salvación para ellos, sino que Dios vino por los pecadores y Dios está dispuesto para restaurar a toda persona que quiera ser diferente, que quiera acercarse a Jesús. Y aquí podemos ver una evidencia, ¿no? Que a lo mejor nadie creía que usted iba a estar en los caminos del Señor, que iba a estar ocupando un cargo, que a lo mejor usted en algún momento se sintió tan, pero tan deprimido. Usted lo tocó sobre su divorcio. A lo mejor sentía que ya no tenía esa oportunidad de servir a Dios, pero Dios
da oportunidad a todas las personas, porque Él vino por los pecadores y vino a restaurar nuestras vidas. Así que no hay algo que nosotros podamos mentalizarnos, ¿no? Porque el enemigo trabaja a través de nuestra mente. Es decir, para mí ya no hay solución. Acercándose a los caminos de Dios, a los pies de Dios, Dios siempre va a estar dispuesto a restaurarnos, a ayudarnos en su divorcio. Cuando usted atravesó ese proceso, porque es un proceso que uno pasa, no es que yo me divorcio y ya, listo, sino que es un proceso de sanidad para a lo mejor sentir que uno tiene nuevas oportunidades, que no es algo que con eso terminó nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿en qué se usted sustentó su vida para decir, yo puedo, Dios me ama? ¿Qué fue que sustentó ese momento especial y de levantarse más que todo, ¿no? Eh, y que Dios tiene esa misericordia de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que a usted le ayudó a levantarse? ¿Qué es lo que a usted le ayudó a sustentar su vida en ese momento difícil? Bueno, encontrar hijos de Dios de verdad, ¿no? Porque hay temas que en la misma iglesia a veces no los tocan y a veces en la misma iglesia entramos en un plano de religiosidad, ¿no? En mi caso, con mi esposa, encontramos unos siervos de Dios, el pastor Hugo Justiniano y su esposa Daniela, que les mandamos un saludo, que siempre, decimos nosotros, ellos fueron fundamentales en nuestra restauración. Nosotros llegamos ahí por gracia de Dios, simplemente porque estábamos perdidos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos por lo menos llevar a los chicos que se salven ellos, ¿no? Para que el diablo te llega, el enemigo a poner eso en la cabeza, como usted dice, que ya no hay salvación, ¿no? Nos pone en la cabeza eso, ¿no? Y encontramos una iglesia que nos abrió los brazos, ¿no? Que no nos apuntó, que sabía nuestra situación, que nunca nos obligaron en realidad a que nosotros enderecemos nuestra vida. Siempre nos visitaban, hablaban con nosotros y de pronto nosotros, al ver nosotros el amor de ellos realmente, ¿no? Su interés porque nosotros podamos ser restaurados es lo que nos ayudó en ese tiempo, porque eso fue en Santa Cruz, ¿no? Ese tiempo esa iglesia nos ayudó a que realmente podamos nosotros encontrar otra vez y ver que el amor de Dios es grande, ¿no? Que no se acabó el amor de Dios, ¿no? Que no hay pecado tan grande como para que Dios no pueda perdonarlo, que no hay, que la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado, que sea negro o sea rojo, como dice la palabra, la misericordia de Dios es mucho más grande. Entonces, eso nos ayuda a que nosotros podamos ser restaurados como personas, como familia, también nuestros hijos, y ahora estar en la casa del Señor y sirviendo al Señor, nos ayuda a que también entendamos a esa persona que de pronto se aleja de la iglesia y nadie lo visita y nadie lo llama, y nosotros tenemos que ser esa persona que vaya tras de la una que se alejó de las 99, ¿no? Muy bien, diácono Américo. Su experiencia que llegó a vivir, que lo motivó a escribir, Manual de Hombres de Valor. También esta parte de su vida, escrito aquí en el libro, que ha tomado también en cuenta. Aquí nos está diciendo que ya usted, como siervo de Dios, donde lo llame Dios, usted acepta. Está con esa mentalidad de que yo sigo a mi Padre, yo voy a servir a mi Padre en lo que me pida, en lo que me diga. ¿Por qué? Porque está bien agradecido con el Señor.
Eso nos queda muy claro en lo que nuestro invitado especial nos está diciendo, que él no pretende buscar un cargo, sino él quiere servir a Dios. Está dispuesto para la obra, para el llamado de Dios. Él está siendo abierto en su corazón, en su pensamiento, y también involucrando a su familia, a sus hijos, a su esposa, en un conjunto, y agradecido por el Señor porque Dios bendice a sus hijos de esa parte. Y si en este momento fuera el último consejo que usted tiene, la libertad de poderse expresar y de dar un consejo a las personas, tanto como cristianos, como también que no todavía han llegado a conocer la palabra del Señor, de darle un consejo cuando se sientan con miedo, un miedo que vive diariamente, porque todos tenemos un miedo, pero como dice, ¿no?, en Josué 1:9, seamos valientes. Y usted, diácono Américo, ¿cuál sería su consejo? El luchar por su sueño, primero ponerlo en las manos de Dios, ¿no? Todo proyecto a corto plazo, a largo plazo, proyectos a mediado, ponerlo en las manos de Dios y confiar que Dios Él es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que seamos felices, sí. Dios quiere que cumplamos nuestra meta, sí. Y las cosas que Dios a veces no nos da no es porque no las quiera dar, sino porque tal vez no estamos preparados o tal vez no es el tiempo de Dios para que las recibamos. Entonces, el consejo que yo le daría a todo joven, a todo hermano, es que se esfuerce, ¿no? Que si fallamos, fallamos. Y ahí está la misericordia de Dios, porque si no falláramos también, entonces seríamos perfectos, ¿no? Y los hijos de Dios no somos perfectos, sino que en nuestras debilidades Él se hace grande. Se hace grande en que antes éramos de determinada forma y ahora ya no lo somos. En que antes mentíamos, ya no mentimos. En que antes engañábamos, ya no engañamos. Como dice la palabra, el que robaba ya no robe, ¿no? Entonces, ese es un milagro en la vida de la persona. Y el día a día es una batalla diaria. Si un día fallamos, ahí lo primero que tenemos que hacer es correr a la presencia de Dios para encontrar la restauración, ¿no? Y el día a día nos va a dar la victoria. En realidad ya somos más que vencedores, dice la palabra, ¿no? Somos más que vencedores, solo que en el día a día tenemos que seguir teniendo estas pruebas para seguir creciendo en el Señor. Ese sería el consejo que yo le doy a toda persona que está buscando de Dios, ¿no? Que no dude de que Dios, Jesús toca ese. Y si alguno abre, Él va a entrar. El problema es que a veces no le queremos abrir la puerta, ¿no? O la tenemos la casa ocupada con otras cosas. Pero si nosotros abrimos la puerta, Él va a entrar, Él va a cenar con nosotros y las cosas Él las va a ir acomodando diariamente. Muy bien, ha sido una entrevista muy especial porque hemos conocido a un hermano que tiene una profesión, ¿no? Pero que también es un servidor en la obra del Señor. Queríamos conocer cómo focalizaba usted su área espiritual, cómo focalizaba usted siendo hijos de Dios en su área laboral, ¿no? De seguro que ha sido de mucha bendición para todos los que nos están siguiendo a través de las redes. Queremos agradecerles por haber aceptado nuestra invitación y así también, no sé, algunas palabras para despedirse o algo especial que quiera decirnos. Agradecer haberme invitado a este programa que sé que es de bendición. También ha sido bendición para mí porque las preguntas que me han hecho han abierto en mi corazón muchas cosas del pasado, ¿no? Pero que ahora las veo en realidad que Dios las sanó, que quedan las cicatrices ahí, pero
Las cicatrices son la muestra en realidad de lo que Dios trabajó en nosotros. Y hoy me siento feliz, me siento contento de estar en la casa del Señor, de que mis hijos están siguiendo al Señor, mi esposa, y que sabemos que vamos a ser también de bendición para otros, ¿no? Entonces, agradecerles por su invitación. Muy bien, así también queremos invitarlos a que sigan nuestra página y puedan compartir esta entrevista especial que será de mucha bendición.